delicioso, mi nombre es Julieta. En esta ocasión vamos a preparar un pozole rojo de puerco, muy fácil de hacer y nos va a quedar delicioso. Los ingredientes que vamos a necesitar para este pozole van a ser los siguientes. Yo compré 2 kilos de carne de puerco de lomo, que equivalen a 4 libras. También compré medio kilo de patitas de puerco, media cebolla y una cabeza de ajo. Y maíz pozolero, aquí es aproximadamente 1 kilo. Este ya está precocido. Y para la salsa vamos a usar 5 chiles anchos que yo ya abrí y limpié, 5 chiles cascabel o guajillo, un cuartito de una cebolla, 4 dientes de ajo ya pelados, media cucharita de comino, media cuchara de orégano, un poco de pimienta entera y sal al gusto. En la estufa a fuego medio, en una olla, puse 4 litros de agua a hervir y aquí agregué la carne. La voy a poner a hervir. Voy a agregar la cebolla, la cabeza de ajo y una cuchara de sal. Después vamos a rectificar la sal. Lo voy a tapar y lo voy a dejar hervirse por aproximadamente 1:30 a 2 horas. Una vez que empiece a hervir la carne, le vamos a retirar toda la espuma que empiece a soltar y cuando terminemos de quitársela la vamos a volver a tapar. Mientras está hirviendo la carne, en otra vasija vamos a poner agua a fuego medio y aquí vamos a hervir los chiles. Una vez que se estuvieron hirviendo los chiles por unos minutos, vamos a apagar la estufa y los vamos a sacar del fuego. Al molcajete le voy a agregar los ajos, el comino y la pimienta y voy a empezar a moler todo muy bien. Una vez que hayamos molido todo muy bien, yo le voy a agregar un poquito del agua donde hervimos los chiles. Puse los chiles en la licuadora y aquí vamos a agregar las especias que molimos en el molcajete, el pedazo de cebolla, el orégano y voy a agregar un poquito más del agua donde hervimos los chiles. Vamos a moler todo muy bien. Si crees que está muy espeso y está batallando la licuadora para moler, puedes agregar un poquito más de agua y vuelves a moler otra vez. Y cuando hayamos terminado de moler la salsa, la vamos a colar. Cuando hayamos terminado de colar toda la salsa, esto lo vamos a tirar, es las semillas y la piel de los chiles y realmente todo lo que vamos a usar es esto. Ya se estuvo hirviendo la carne por 2 horas y 20 minutos aproximadamente. Lo que voy a hacer es sacar la cebolla. La cabeza de ajo la voy a dejar aquí para que siga soltando sus sabores. Y a mí me gusta el pozole con la carne desmenuzada. Entonces lo que voy a hacer es sacar la carne. Las patitas las voy a dejar adentro. Y mientras yo voy a desmenuzar esta carne en trozos grandes, no lo voy a dejar muy pequeño, lo que voy a hacer es agregar el pozole, los granos de pozole. También voy a ir agregando poco a poco el chile hasta que alcancemos el sabor que nosotros queramos. Voy a agregarle unas 5 cucharas primero. Lo voy a mezclar y lo voy a dejar hervir unos 10 minutos. Si queremos que tenga un sabor más concentrado y que tenga más chile, le voy a agregar un poquito más de salsa. Lo voy a tapar y voy a dejar que empiece a hervir mientras yo desmenuzo la carne. Ya deshebrada la carne, la vamos a regresar a la olla. La vamos a checar de sal, si le falta le agregamos, vamos a volver a taparla y vamos a dejarla cocerse unos 30-45 minutos para que todos los chiles y los condimentos se cocinen muy bien. Ya se estuvo hirviendo 30 minutos más el pozole a fuego muy bajito. Ya está listo. Le agregué media cucharita de sal más. Voy a apagar la estufa y lo voy a sacar del fuego.
Ya está listo este pozole. Normalmente lo acompañan con lechuga picada, rabanitos, cebolla, ya sea que le quieran poner orégano, chile seco molido o una salsa y con tostadas, también con un poco de limón. Yo voy a agregarle un poquito de lechuga, unos rabanitos y un poquito de cebolla. Llegamos al final de este video, pozole rojo de puerco. Espero hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.